¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos para continuar con el estudio de la Biblia, guiados, por supuesto, por nuestra lección. Este tercer trimestre estaremos viendo el libro de Marcos o el Evangelio según San Marcos. Bienvenidos a este espacio para ahondar en algunos puntos, algunas características de esta primera lección, el comienzo del Evangelio. Sobre este tema ya publiqué un bosquejo, es decir, las ideas principales resumidas en tres objetivos. Lo que vamos a ver ahora es una ampliación. Vamos a sumar algunos detalles al bosquejo que ya se publicó. Vamos a ver ciertos puntos que por tiempo no se pudo considerar. Tendremos un poco más de espacio para poder ampliar y rescatar algunos mensajes o resaltar, reflexionar en el contenido de esta lección. Por favor, les pido que, como siempre, me acompañen al inicio con la oración. Vamos a pedir que Dios nos acompañe y permita tener su Espíritu Santo para este estudio. Vamos a orar. Señor bendito, Señor todopoderoso, iniciamos una nueva lección, iniciamos el estudio de tu palabra en el Evangelio de Marcos y por lo tanto, Señor, necesitamos que tú abras nuestra mente, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Necesitamos, querido Dios, que seas tú el que ilumine nuestra razón, Señor, y nosotros someternos a ella. Danos sabiduría, danos entendimiento, pero sobre todo, Señor, la bendición de conocerte a través de tu palabra. Te pido que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vuelvo a recordar, queridos amigos, sobre este material ya está publicado un bosquejo. El bosquejo obviamente está resumido en tres objetivos. El estudio que vamos a ver ahora también se desarrolla con objetivos, pero en este caso vamos a ver algunas características en primer lugar sobre el libro de Marcos, algo que no presenté en el bosquejo y que la lección tampoco presenta. Considero que es importante conocer la información que a continuación vamos a ver. En segundo lugar, hablaremos sobre el autor Juan Marcos, pero para esto vamos a acudir al espíritu de profecía, que es lo que nos dice sobre Marcos y que podemos aprender. Y por último, el principio del Evangelio de Marcos. En otras palabras, esto ya está en el bosquejo, pero vamos a resaltar algunas consideraciones importantes para nosotros. Son estos tres objetivos muy parecidos al bosquejo, pero que buscaremos ampliar en este estudio. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud sobre cualquiera de estos temas, por favor, pueden escribir en los comentarios. Estoy procurando dar la atención necesaria a los comentarios para que podamos interactuar, responder, tener un momento pues de dinamismo en este estudio. Comencemos entonces viendo el primer objetivo. Características del libro de Marcos, características de este evangelio. Ya en el bosquejo y también la lección sobre el libro de Marcos resalta el hecho de que no menciona a su autor. El libro de Marcos no dice, este es el Evangelio escrito por Marcos. No, no dice. Es más, ningún otro libro, ya sean las cartas escritas por Pablo o los Evangelios, tampoco hablan sobre el autor del Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos que Marcos es su autor? Y bueno, la mayoría de especialistas coinciden en esto. Fuera de la información que presenta el libro de Hechos, algo que ustedes pueden encontrar en sus lecciones y también está en el bosquejo, encontramos cierta información extra bíblica. Pero vamos a ir viendo algunos puntos a esto. En primer lugar, se cree que el libro de Marcos fue escrito alrededor del año 55 a 70 después de Cristo. Si bien es cierto, Marcos se relacionó con Bernabé, con Pablo, por ejemplo, Marcos también tuvo una relación muy fuerte
hablando del Evangelio, con el apóstol Pedro. La lección incluso decía, perdón, otros comentarios me explican que posiblemente Marcos era una alma que ganó el apóstol Pedro. Sea real esto o no, el hecho es que Juan Marcos y el apóstol Pedro tenían una relación en cuanto al Evangelio muy fuerte. Es por ello que, bajo la impresión de las enseñanzas o la vida de Pedro, es que Marcos decide, por así decirlo, escribir este Evangelio. Bueno, buscó también mucha información. Por ello es que se puede situar entre los años 55 a 70 después de Cristo el tiempo cuando fue escrito este Evangelio. Ahora, fuera del libro de Hechos y de algunas cartas de Pablo que mencionan a Juan Marcos, encontramos a este personaje, Papias. Papias fue un obispo de las iglesias, de las primeras iglesias cristianas. Estas iglesias cristianas, eh, bueno, se encontraban en diferentes regiones y en el caso de Papias, este era un obispo que trabajaba en Hierápolis. Ahora, ¿por qué mencionamos a Papias? Porque Papias prácticamente es el primer obispo, el primer anciano que cita a Marcos como el autor de este evangelio. Y esto lo dice Eusebio, el historiador. Esto también lleva a una segunda conclusión, que los cristianos del primer siglo, bueno, los primeros cristianos posterior a los apóstoles, creían y estaban seguros que Juan Marcos era el autor de este evangelio. Y Papias es uno de ellos. Entonces, vuelvo a repetir, Papias es uno de los primeros cristianos que atribuye a Marcos la autoría de este evangelio. Y él incluso lo relaciona bastante con el apóstol Pedro, considerándolo inclusive como su traductor. Estamos entendiendo entonces, no solo la Biblia nos da matices de que Juan Marcos tuvo mucha importancia como compañero misionero, como compañero de predicación, eh, de lo cual podemos entender que fue el autor de este evangelio, sino también ahora vemos a un obispo de la iglesia de los primeros años considerar a Marcos como el autor de este evangelio. Sí, entonces prácticamente queda confirmado o no hay dudas de que Juan Marcos es el autor de este evangelio. Ahora, viendo las características propias de la carta del Evangelio de Marcos, resaltamos estos dos detalles. En primer lugar, se considera que el Evangelio de Marcos está dirigido a los cristianos no judíos, posiblemente a los cristianos que habitaban en Roma. Esto porque Marcos emplea palabras en latín o palabras en latín transliteradas al griego. En otras palabras, si Marcos hubiera querido escribir a judíos cristianos, no hubiera sido necesario que empleara palabras más conocidas para la cultura romana. Por estas características se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito para un público cristiano, pero no judío, que tenía mayor afinidad con Roma. Podríamos resumir ello. En segundo lugar, Marcos en su evangelio enfatiza a Cristo, pero a Cristo actuando. Todos los evangelios hablan de Cristo, pero Marcos resalta las acciones, los milagros de Cristo. Comparándolo, por ejemplo, con Mateo, la lección también explicaba un poco esto. Mateo es un evangelio que resalta las enseñanzas, las parábolas de Cristo, pero Marcos no. Marcos está resaltando las acciones, las obras, los milagros, las atenciones que hace Cristo. Es decir, Marcos nos presenta a un Cristo en acción, a un Cristo viviendo el evangelio. Para resumir,
sobre el libro de Marcos, entendemos que su autor fue Marcos por la evidencia bíblica y sobre todo por el testimonio no bíblico de los cristianos. En segundo lugar, Marcos fue escrito a un público no judío, a una iglesia cristiana no judía. Lo más seguro era a la iglesia que estaba en Roma. Y en tercer lugar, Marcos enfatiza las acciones de Cristo sobre sus enseñanzas. Esto no lo hace mejor ni peor que otros evangelios, simplemente añade una dimensión especial a lo que la Biblia nos enseña sobre el Señor Jesús. Con estas características sobre el apóstol o sobre el Evangelio de Marcos, espero que nos sirva para tener una noción de qué evangelio estamos leyendo, de qué es lo que vamos a encontrar en el libro de Marcos. Vamos a ver ahora el segundo punto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden, valga la redundancia, en escribirla en los comentarios. Vamos a pasar al siguiente objetivo de nuestro estudio. Hablemos ahora del autor Juan Marcos. La lección ya nos presentó ciertas características del autor, ciertos detalles como quién era la madre, por ejemplo, el parentesco que tenía con Bernabé. También hemos podido ver que Marcos vivió en una familia relativamente acomodada, porque la casa donde se reunían los cristianos era la casa de su madre. Y una casa grande en aquellos tiempos era característicos de personas que eran pudientes. Bueno, lo que vamos a hablar ahora gira en torno a su momento de ánimo, desánimo y su reivindicación, por así decirlo. Para ello vamos a escoger algunas citas del espíritu de profecía. Cuando hablamos de Marcos estamos hablando de un cristiano relativamente joven, relativamente en comparación a Pedro, por ejemplo, o a Pablo. Es posible que Marcos haya tenido una edad entre los 35 o 40 años. Tampoco era un muchacho, pero era menor que los apóstoles. Entonces, veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 135. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Tal como dijimos y tal como la lección también lo explica, Marcos venía de una familia relativamente acomodada, lo que otorgó a Marcos una vida con comodidades, una vida quizá con pocas necesidades, por lo menos materiales, físicas. Esa era la familia, esa era la vida que estaba llevando Marcos. Bueno, si seguimos con nuestra lectura. Como los discípulos solían llegar a la casa de Marcos, a la casa donde ellos vivían, dice, fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y a Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Es interesante notar que las visitas que hacían los discípulos eran momentos de enseñanza, eran momentos de aprendizaje para la familia de Marcos. Es decir, en todo momento los discípulos buscaban hablar y enseñar de Cristo. Yo no sé si nosotros aprovechamos nuestras visitas para hablar de Cristo a las personas. No sé si nosotros estamos dedicando tiempo a enseñar de Cristo a las personas. ¿Por qué Marcos sintió que él tenía que unirse a la iglesia en el trabajo? ¿Por qué Marcos sintió que él también tenía algo que hacer? Porque las visitas que hacían los discípulos a la casa de Marcos no eran visitas meramente para descanso, para el ocio, eran visitas discipuladoras. Esto, queridos amigos, nos deja una lección tan marcante para nosotros
que no deberíamos desaprovechar estas oportunidades para hablar de Cristo a las personas. No deberíamos desaprovechar las oportunidades para motivar el trabajo misionero, para involucrar a las personas. Tal fue el impacto de la visita de los apóstoles que Marcos sintió la necesidad de dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Y él toma la decisión: quiero acompañarlos, vamos en el próximo viaje. Toma la decisión de querer salir a hacer la obra que venían haciendo los apóstoles, los primeros cristianos. Bueno, creo que muchos sabemos lo que ocurrió, pero quise resaltar esta primera parte de lo que los cristianos, los apóstoles, hacían en la casa de Marcos. Vamos a ver la otra cita que también nos refiere, vamos a seguir hablando, mejor dicho, de Marcos. En el mismo libro, pero ya las páginas 137 y 138 dice esto: fue en la Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Marcos, como dijimos, si venía de una familia con comodidades, posibilidades económicas, una familia que estaba acostumbrada a una vida relajada, a una vida carente de momentos de apremio, pues no es ilógico entender que esto le chocó a Marcos. Cuando Marcos de repente escuchaba las historias de Pablo de persecución, de arresto, los peligros que corría, las amenazas que enfrentaba, cuando tal vez tenían que irse a dormir sin comer o comer como él estaba acostumbrado, el hecho de caminar y caminar largas jornadas, es decir, una vida de sacrificio, esto, tal como explica aquí, abrumó, desalentó la vida de Marco. Había trabajado, dice, con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Resalto estas últimas líneas que estamos leyendo, por lo menos. Cuando la oposición y el peligro se hicieron presentes, Marcos no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. ¿Será que alguno de nosotros se está identificando con Marcos? ¿Será que alguno de nosotros siente, perdón, cierta empatía con Marcos? Claro, es fácil, es lindo predicar cuando me sobra tiempo, cuando no estoy pasando momentos difíciles, cuando la economía va bien. Tal vez es fácil. El punto está en dedicar mi tiempo a Dios cuando no tengo tiempo. Estamos entendiendo este punto. Aquí es donde se ve al verdadero soldado de la cruz. Cuando el trabajo está vacilando, cuando la enfermedad nos está carcomiendo, nos está destrozando, cuando las cosas de este mundo nos están ahogando aparentemente, pero a pesar de ello yo decido ser firme y continuar como buen soldado de la cruz. Ahí es cuando se podría decir que estoy siendo un verdadero cristiano. Marcos consideró que esto era demasiado para él. No, esto es imposible, no puedo. Y toma la decisión de rendirse. Se separa del grupo y decide volver. Regresa a Jerusalén. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprehensión de las dificultades aún mayores,
Marcos se sintió intimidado y, perdiendo, todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Se siente intimidado, se siente incapaz de poder seguir adelante. De repente creyó que eso no era para él y decide volver. Decide volver. Entonces, queridos amigos, es fácil, vuelvo a repetir, tal como dice esta cita, tener éxito es servir a Dios cuando todo va de maravilla. Cuando las cosas se complican, ahí viene un gran problema. Seguimos con la lectura de este libro. Ya en la página 138 seguimos con estos personajes. Dice: Pablo juzgó desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos, mientras que Bernabé, pariente que la Biblia lo identifica como su tío, es posible, por otro lado, dice Bernabé, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Qué importante papel desempeña Bernabé. Bernabé, ya sea por el lazo de sangre que lo unía a Marcos, pero Bernabé entiende que Marcos, más que ser reprendido y peor descartado, Bernabé entiende que Marcos necesitaba ser fortalecido, animado, discipulado. Normalmente, tal vez solemos pensar que Pablo, por ser Pablo, era el maestro, era el preparado y Bernabé era el aprendiz. Pero se cree que fue al revés, que Bernabé era el discipulador y Pablo el alumno. En otras palabras, Bernabé estaba enseñando a Pablo el trabajo del maestro, que no es descartar. El libro de Hechos cuenta que Pablo no quería que Bernabé lo siguiera. No, dijo: aquí se necesita entrega, decisión, coraje y no necesitamos a alguien que al menor peligro se está dando la vuelta. No, que no venga. Esa fue la decisión y eso fue lo que Pablo pensaba. Sin embargo, Bernabé aboga, intercede por su sobrino y él, me gusta esta declaración, anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio. ¿Cuántas veces nosotros como líderes hemos descartado a las personas? ¿Cuántas veces nosotros como líderes hemos tachado, hemos etiquetado a las personas? No, este está perdido, este no sirve. Y solo tratamos de trabajar con los que están realmente comprometidos y con los que no quieren comprometerse, los descartamos. ¿Por qué no imitar la actitud de Bernabé? ¿Por qué no imitar las acciones de este tremendo cristiano? Anhelar que todos los que están en la iglesia se involucren, el que no habla, el que no saluda, el que llega tarde, el que critica. ¿Por qué no orar? ¿Por qué no trabajar para que esas personas se involucren tal como lo hizo Bernabé? Bernabé, por obra del Espíritu Santo, por supuesto, no vio a Marcos con ojos humanos. Bernabé vio en Marcos lo que Dios estaba viendo. Este es un instrumento útil, pero necesita ser enseñado, necesita ser pulido, se necesita paciencia con Marcos. Todo esto dice: en años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de la predicación del mensaje evangélico en campos difíciles. No dice que la recompensa vino inmediatamente, no. La recompensa vino con el tiempo, la recompensa vino pasado años. Y
dudoso, el volátil Marcos, el que en algún tiempo fracasó, porque la lección habla de este evangelista fracasado, se convirtió en un instrumento útil, en alguien que se entregó sin reservas a la obra del Señor. Y bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso instrumento. Notemos, por favor, la importancia de Bernabé como discipulador, la importancia de Bernabé como un maestro que condujo al alumno, que tuvo paciencia, que lo fortaleció, que lo animó para que se convirtiera en ese obrero valioso. Yo creo que podemos aprender tal vez más en esta ocasión de Bernabé que del propio Marcos. Solo un detalle aquí que no comenté en el bosquejo, pero Satanás estaba actuando obviamente para desanimar a Marcos, y cuando Bernabé le propone a Pablo, mira, mejor hay que darle una oportunidad, Satanás intentó dividirlos, que ellos se pelearan, se enemistaran y debilitarlos. Pero gracias a Dios la obra no depende de los hombres, la obra depende de Dios. Y Dios aprovechó esa oportunidad que aparentemente era victoria de Satanás porque los estaba separando para multiplicar el trabajo. Esto es interesante porque aún en los peores momentos, recuerden que Dios puede sacar provecho. Y de esa situación que en un inicio era de desagrado para Pablo, fue el momento cuando se formó o inició la formación de un gran evangelista, en este caso, Juan Marcos. No dejemos que el enemigo triunfe sobre la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, tenemos mucho que aprender de Bernabé, por lo menos en la forma como éste trabajó y ayudó a Marcos a ser lo que fue para la iglesia cristiana. Vamos a ver ahora nuestro tercer punto de estudio que ya nos lleva un poquito al contenido de su evangelio. El principio del Evangelio de Cristo. Les pido por favor, corto paréntesis, que me disculpen si por ahí los ruidos de la calle lamentablemente se filtran. Hay personas que están haciendo bulla, están, no sé, haciendo qué cosas, pero por favor les pido que puedan disculparnos. El principio del Evangelio de Cristo. Marcos presenta a Cristo. Como ya dijimos, Marcos se caracteriza por presentar a Cristo activo, a un Cristo trabajando, a un Cristo haciendo milagros. Hablemos entonces de este punto. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, transformó vidas, cambió vidas, impactó a las personas. Eso lo hizo, por ejemplo, con sus discípulos. Y a través de sus discípulos, Él continúa haciendo esa obra. Veamos lo que dice nuevamente el espíritu de profecía, Hechos de los Apóstoles, página 363. Desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. ¿Cómo es que Marcos aprendió todo esto? Vuelvo a repetir, porque cuando los discípulos visitaban la casa no lo hacían únicamente para descansar, comer y punto. Lo hacían para seguir fortaleciendo a estas personas. Es ahí donde donde Marcos comienza a comprender la obra de Cristo, comienza a comprender sobre todo esta parte, los conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflicto. Leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo las señales de su servicio por la humanidad y el extremo a que llega la abnegación por salvar a los extraviados y perdidos.
Entonces Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Predicó, obviamente, Marcos habrá ido a las iglesias, habrá trabajado. No tenemos registro de lo que hizo Marcos, pero sí tenemos el evangelio que él nos dejó. ¿Y por qué coloco esto en el evangelio de Cristo? Porque eso es lo que Marcos presenta en su evangelio, el afán de Cristo por alcanzarnos, las luchas que tuvo, como por ejemplo en la tentación. Marcos coloca el extremo al que llega la abnegación por salvar a los perdidos, los milagros que hacía, el tiempo que pasaba con las personas detestadas por la sociedad. Eso es lo que a Marcos le impresionó, eso es lo que Marcos captó de Cristo y eso es lo que él plasma en su evangelio. Eso es lo que él presenta en su libro. Marcos, nuevamente leo esta parte, se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Se dan cuenta, Marcos comprende que el Cristo que vino se entregó por nosotros y eso es lo que él plasma en su evangelio. Ahora, continuamos leyendo, compartiendo la suerte de Pablo, preso, comprendía mejor que nunca antes es que una infinita ganancia, perdón, ahora Marcos comprende que nunca antes, que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Ahora Marcos comprende lo que Pablo muchas veces repitió. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que antes era ganancia, dice Pablo, ahora lo tengo por basura. Y eso es lo que Marcos entiende. Él creció en un hogar con comodidades, él creció en un hogar con riqueza, y para él eso era importante. Por eso en la primera ocasión Marcos pierde, porque él valoraba muy bien eso. Pero el pasar tiempo con Dios, el meditar en Dios, el ir aprendiendo de Dios, hace reflexionar a Marcos, al punto que el Espíritu Santo transforma su corazón. Y ahora Marcos dice, qué ciego que estuve, porque ahora comprendo que la ganancia infinita es Cristo. ¿Y qué pérdida infinita sería si yo gano el mundo? Eso es lo que comprende Marcos. Miren cómo Cristo impactó en la vida de Marcos, cómo Cristo transforma la vida de ese joven que en un tiempo vaciló, en un tiempo prácticamente fracasa, pero que gracias a Bernabé y gracias a que Dios nunca dejó de buscarlo, él se convierte en como ya hemos dicho, en un instrumento útil para la obra de Dios. Terminamos este párrafo, frente a la severa prueba y a la adversidad, Marcos continuó firmemente como sabio y amado ayudador del apóstol. Me es útil, escribe Pablo, trae a Marcos, me es útil para la predicación. Cristo impacta en la vida de Marcos y eso es lo que Marcos presenta a sus lectores, que no es la iglesia la que cambia, la que transforma vidas. No es la iglesia la que mantiene su unidad por inercia, sino es la obra de Cristo en la vida del hombre lo que realmente salva y todo lo que Dios hace por salvarnos. Vamos a ver este breve cuadro que está en el bosquejo. Cogí el diagrama de las 70 semanas que lo tenemos acá porque Cristo cumplió precisamente el tiempo, sobre todo con su bautismo. Cuando Marcos presenta a Cristo, presenta la naturaleza divina y la naturaleza humana. De esto ya se explica en el bosquejo, la naturaleza divina como el Mesías, como quien cumple las profecías, que es alguien todopoderoso. Humano porque fue bautizado por Juan, enfrentó las tentaciones y esta es la parte que quiero resaltar, sometido al Espíritu Santo. El Señor Jesús era Dios,
Sí, esto recordemos. El misterio de su encarnación y su naturaleza plena, queridos amigos, nunca vamos a entenderlo totalmente. Pero para nosotros debería ser suficiente saber que Cristo era Dios y era hombre. Dios hecho hombre y habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esa naturaleza humana, Cristo estaba sometido totalmente al Espíritu Santo. Por eso la lección explicaba aquí que cuando Marcos cuenta que fue llevado por el Espíritu, que fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado, la palabra impulsado, que viene del griego ekbalio, es una palabra que se utiliza como por ejemplo para expulsar demonios. Es una orden de alguien mucho más poderoso que el oyente. En consecuencia, cuando el Espíritu Santo dice a Cristo, vamos al desierto, Cristo se somete. Y esto nos enseña, vuelvo a repetir, que el Señor Jesús estuvo sometido totalmente al Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo nos da el Señor? A pesar de que Él siendo el Hijo de Dios no en el sentido de engendrar, en el sentido de nacimiento, sino Hijo de Dios como alguien igual a Dios. En su naturaleza humana, Cristo siempre estuvo sujeto al Espíritu Santo. Recuerden que ese título Hijo de Dios no en el pensamiento judío no se utiliza para presentar a alguien inferior a quien supuestamente es el Padre, sino es un título que se aplica a los dioses. Hijo de Dios, es decir, Cristo es Dios. Pero siendo hombre, Cristo estuvo 100% sometido al Espíritu Santo. Él pudo decir, yo soy Dios, ¿para qué voy a depender del Espíritu Santo si mi naturaleza es divina? Pero Cristo no hizo eso. Él estuvo sometido plenamente al Espíritu Santo. Por eso resalto este último punto. ¿Acaso no deberíamos nosotros, con mayor razón, hacer lo mismo? ¿Qué cosa? Depender del Espíritu Santo. Claro, eso es lo que nosotros necesitamos y deberíamos de hacer. Deberíamos de hacer. ¿Por qué razón? Quiero ya ir terminando con estas últimas citas hablando del Evangelio de Cristo. Mi vida hoy, página 264. Nuestra tierra, debido a la transgresión, había sido cortada del continente celestial. Cesó la comunicación entre los seres humanos y su creador. Se cortó. Ahora el hombre se relacionaba con Dios a través de sacerdotes, a través de profetas, pero ya no había ni siquiera esa conversación cara a cara. Cuando Moisés le dice al Señor, quiero verte, le dice, no verás mi rostro, porque si ves mueres. Se cortó la comunicación con Dios. Pero se abrió una vía de acceso para que pudiéramos regresar a la casa del Padre. Y esa vía de acceso es Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Nosotros estamos separados de Dios. Y si no escuchamos el llamado que hace el Espíritu Santo, seguiremos separados de Dios, porque el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a Cristo. Y es Cristo quien une al mundo con Dios, es Cristo quien une a la raza humana con Dios. Vuelvo a repetir, Marcos entendió esto. Marcos comprendió. ¿Será que nosotros estamos comprendiendo que la única forma de tener acceso al Padre es con Cristo, de tener acceso a Dios es gracias a Cristo? Los portales del cielo fueron abiertos de par en par y el fulgor del trono de Dios brilla en el corazón de aquellos que lo aman, aun cuando tengan que seguir morando en este mundo maldecido por el pecado. Nosotros estaremos experimentando la bendición de acercarnos a Dios gracias a Cristo Jesús. La luz, dejo la pregunta y continuamos, la luz que rodeó al divino Hijo de Dios brillará sobre los caminos de todos los que sigan sus pasos. No hay motivo para el desánimo. Las promesas de Dios son seguras y firmes. Las promesas de Dios son seguras para nosotros.
¿qué está haciendo Cristo por tu vida? O tal vez la pregunta debería de ser, ¿qué estás dejando que Dios haga en tu vida? Porque esto es para todos, por si acaso, no es para un grupo simplemente, ¿no? Lo que Dios quiere trabajar y orar es en el corazón de todos. Por eso la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? No resistas a la voz del Espíritu Santo, no resistas a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si Marcos, disculpen, nos habla de Cristo, pues dejemos que Cristo nos conduzca al Padre nuevamente y nos relacione con Dios y que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Trabajar en nuestras vidas involucra también el trabajo con su iglesia. Como pueblo, cada día con Dios escribe, como pueblo, nosotros debemos preparar el camino del Señor bajo la supervigilancia del Espíritu Santo para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. Dios nos dice, trabaja. Dios nos dice, ya bueno, planifica, pero trabajas. Estrategias, pero trabaja. Comparte, predica. Pero ni se te ocurra pensar que el éxito del Evangelio va a depender de cuán buen predicador eres tú. Ni se te ocurra pensar que si la iglesia está marchando es porque tú estás influyendo y es gracias a tu esfuerzo. Sí, nosotros hacemos nuestra parte, no vamos a desmerecer el trabajo humano. Pero quien toca corazones, quien cambia vidas, quien convence de pecado y necesidad de perdón es el Espíritu Santo. Nosotros somos simplemente la voz, pero no el agente activo. Por eso necesitamos siempre la presencia del Espíritu Santo para predicar el Evangelio en toda su pureza. En todos los territorios de lejos y de cerca se llamará a hombres de detrás del arado y de las actividades comerciales más comunes. Todos pueden ser llamados y el menos pensado se involucrará en la predicación del Evangelio. Estos para que sean educados junto a hombres de experiencia que comprenden la verdad. Así como Bernabé educó a Marcos y le enseñó la verdad, nosotros necesitamos hacer lo mismo con aquellos que están entrando a la iglesia. Nosotros necesitamos hacer lo mismo con aquellos que están conociendo la iglesia. O en todo caso, yo necesito que alguien me eduque. Ojalá no descuidáramos este trabajo. Ojalá fuéramos fieles en esta obra. Mediante las obras maravillosas de Dios se moverán montañas de dificultades y se las arrojará al mar. Recuerda nuevamente, el éxito no depende de cuán preparado, de cuán lindo hablas tú. El éxito depende de la obra de Dios, pues solo Dios puede mover esas montañas de pesimismo, de incredulidad. Solo Dios puede mover lo que es imposible. Y predicar y salvar humanamente, querido amigo, es imposible. Porque recuerda, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, nuestra guerra es una fuerza espiritual mucho mayor que nosotros. ¿Te das cuenta por qué necesitas de Dios? Cuando esta invitación sea aceptada, será oído y entendido el mensaje que significa tanto para los moradores de la tierra. Cuando esta invitación, ¿qué invitación? La de comprometernos, la de trabajar, la de discipular o la de ser discipulados, cuando esa invitación se acepta, entonces habrá gente que salga a dar el mensaje, que salga a dar la verdad. Los hombres sabrán que es la verdad. La obra avanzará cada vez más y los notables acontecimientos de la providencia se verán y se reconocerán tanto en juicios como en bendiciones. Pero qué triste es que hasta ahora nos cuesta comprometernos
para trabajar por nuestro Dios. Qué triste y qué doloroso. Cuando la iglesia se compromete, entonces el mundo sabrá qué es la verdad. El gran problema es que quizá ni nosotros entendemos, o peor, conocemos y vivimos bajo la verdad. El Evangelio de Cristo que presenta Marcos es un evangelio en acción, es un evangelio en trabajo, es un evangelio que lo entrega todo. Cristo lo entregó todo por ti y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esto sería, queridos amigos, todo en relación a este último objetivo de nuestro estudio, a esta última pauta de nuestro estudio. Lo único que yo les pido, por favor, es que no dejen de estudiar sus lecciones, no dejen de estudiar sus Biblias. Dedica tiempo, comprométete y pon en práctica lo que hemos aprendido, ya sea de Marcos, de Bernabé y sobre todo lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Vamos a terminar este comentario. Vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, puede escribir en los comentarios. Vamos a hacer una oración y luego nos estaremos despidiendo. Te damos gracias, Dios mío, por la lección que estamos comenzando a estudiar. Es un tema fascinante, Señor, pero que no sea fascinante únicamente por el contenido, sino por lo que tú puedes hacer en nosotros. Permítanos ser como Bernabé, permítanos ser como Marcos, que reconoce las segundas oportunidades. Permítanos ser como Pablo, que no etiqueta a la persona, sino que él reconoce los cambios que hay. Ayúdanos a comprometernos y a predicar la verdad. Permite, Señor, que este material ayude a tus hijos. Y también, Dios mío, que la próxima semana podamos seguir disfrutando del estudio de tu palabra. Quédate con nosotros, quédate con tu iglesia, quédate con cada uno de tus hijos. Te ruego y suplico, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, una vez más ha sido un gusto encontrarnos, compartir estos momentos con ustedes. Vamos a despedirnos siempre con la esperanza, siempre con el deseo de volvernos a encontrar la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes, si el Señor lo permite. Nos estaremos encontrando en el estudio de la segunda lección. Un abrazo para todos ustedes.